momento, esta sesión, vamos a mostrar uno de los conceptos básicos más importantes de la predicción numérica en empresas, en organismos, que está basado en el concepto de series de tiempo. Como decíamos en el momento anterior, en la cápsula anterior, la serie de tiempo es uno de los modelos más antiguos que los economistas en el curso de econometría, los tomadores de decisión, siempre tienen ejemplos de uso de estas tecnologías, y desde tiempos anteriores se han usado muchos modelos como ARIMA, SARIMA y muchas aplicaciones que tenían una estructura muy matemática, pero haciendo uso de las tecnologías y los modelos anteriores. La nueva forma es una forma que utiliza la inteligencia artificial y varios ejemplos. Vamos a hacer entonces un recorrido muy rápido y vamos a ir por tiempos, ¿no? Ahora sí, ¿qué es una serie de tiempo? Es un conjunto de datos que se han tomado con un intervalo fijo, de periodo fijo. Por ejemplo, puede ser cada hora, diario, mensual, anual, etcétera. Hay muchos modelos. En los modelos en los cuales tomamos una variable y queremos predecir su resultado en base a resultados anteriores. Eso es lo que se llama serie de tiempo univariada. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Después, cuando tenemos varios valores que determinan el resultado, se llama multivariada porque tenemos muchos. En este caso sencillo, vamos a hacer primero una serie de tiempo univariada. Entonces, para poder entender el fenómeno, siempre tenemos que hacer dibujos, imágenes, y para hacer lo que vemos, lo que es una serie de tiempo, se ofrecen fenómenos en diferentes vistas, ¿no? O sea, vemos el fenómeno en diferentes vistas, y eso se llama lo que se llama una componente de la serie de tiempo, ¿no? Entonces, en esas componentes vamos a detectar patrones de comportamiento que se llaman la tendencia. Otro patrón de comportamiento es la estacionalidad, cómo se comporta con el tiempo. Y la estacionalidad tiene que ver, por ejemplo, pues, con las estaciones, ¿no? Por ejemplo, en primavera hay un cierto tipo de venta de productos que aumenta bastante, productos para el clima adecuado. Cuando es invierno, pues compramos otros productos para el clima o para la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y otros eventos que también tenemos que detectarse cuando algo no está igual, ¿no? Alguna irregularidad de los fenómenos también pues se ve en las gráficas. Y otro es que se está repitiendo de manera cíclica, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que hay que detectar. Y para poder hacerlo, pues como en todos los ejemplos que hemos estado haciendo, tenemos que tener una metodología. Datos tenemos muchos, herramientas matemáticas tenemos también con inteligencia artificial, redes neuronales, con ciencia de datos. Tenemos muchas herramientas, pero falta un método. O sea, el método es cómo lo vamos a ir haciendo, y como hemos estado platicando durante todas las cápsulas, pues seguimos el método muy conocido en el mundo de la ciencia, se llama el método de CRISP. En nuestra cápsula vamos a dar más detalles, pero en el caso preciso de la aplicación a series de tiempo, pues tenemos que primero, la etapa número uno es qué quiero, pues es predecir en base a resultados anteriores de tomas de tiempo, de un periodo corto, largo, como sea, predecir lo que va a suceder a posteriori o en su defecto. Tenemos una serie de tiempo, tenemos unos datos, después hay un salto, después tenemos otros. ¿Cómo podemos llenar ese salto haciendo una predicción para que se acoplen los dos grandes grupos que tenemos al inicio y al final, pero falta lo del medio porque no tenemos los datos, y podemos completar la gráfica y hacer una predicción en esos momentos, ¿no? Entonces, la segunda etapa, pues, es recibirlos y verlos, analizarlos desde el punto de vista no invasivo, es decir, solamente determinar una descripción, por eso se llama estadística descriptiva,
Después tenemos que normalizar los datos, cambiarlos de escala. Por ejemplo, es un fenómeno muy matemático. Cuando estoy estudiando un fenómeno, por ejemplo, le cambio la escala a logaritmos, entonces los datos reflejan otras cosas cuando cambio la representación de los datos a logaritmos. Entonces, en vez de graficar en valores reales, absolutos, puedo graficar en términos de logaritmos y eso nos descubre cuestiones. Después aplicar los modelos, cuál voy a hacer y finalmente después, ya que los tengo, pues aplicar los fenómenos, medir en sus diferentes aspectos, cuál es el mejor, etcétera. Y al final, pues mostrar la aplicación en un tablero, en un dashboard, para que se vaya viendo, para que ya los tomadores de decisiones vean de forma gráfica y eso se hace con aplicaciones web que vamos a usar en otra cápsula, una herramienta muy poderosa y igual que aquí vamos a usar una herramienta porque acuérdense que nosotros somos matemáticos que nos dedicamos a ofrecer soluciones, no a investigar y proponer nuevos ejemplos. Esto es otra área de las matemáticas. Nosotros estamos más bien en cómo entregar las cosas para que sirvan. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es, pues, después de instalar el paquete, medir los datos, ¿sí? Leemos los datos, porque son datos muy sencillos de un fenómeno que desde 1949 se empezó a medir de manera mensual y después hasta 1960 cada mes se tiene un producto, una toma de algo, puede ser pues la cantidad de agua, el calor, un producto X, lo que sea, el número, por ejemplo, de personas que viven o que fallecen, etcétera, o sea, cualquier cosa, o sea, no hay problema, son datos abstractos. Entonces tengo dos columnas, la fecha y la cantidad del producto. Y lo importante es pues hacer el análisis de las variables, qué tipo de variables tenemos, cómo las tenemos, de qué se hace. Y por ejemplo hacer una grafiquita muy sencilla como esta, pues que es una serie de tiempo, pues es pues cómo va aumentando y aquí pues cualquier persona que vea dice, bueno, pues esto va creciendo de manera sistemática, pues la tendencia, etcétera, y como que se repiten ciertos ciclos, pues es como los latidos del corazón, pues tiene una estacionalidad y una frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, esto, y después pues vamos a meter los datos a la herramienta, y la herramienta pide que la variable del tiempo se denomine DS, y la variable a predecir se llame Y, es nada más cambiar de los datos normales, como los dio el usuario, a nomenclatura. Entonces ya se tiene después, ya con esto se vamos a convertirlo, a hacer el tipo de fechas en Python con cambio datetime, no es muy complicado. Y después ya le decimos al modelo, pues avienta el modelo, pues vamos a hacer un modelo que se llame mi modelo. Todavía no le he dado ninguna serie, nada más decir, prepárate por favor, hazme todo lo necesario para empezar a modelar. Entonces con profe le digo, pues le voy a llamar mi modelo. Y en esta línea ya le digo, ahora sí, te doy mis datos para que vayas haciendo el modelo. Yo le doy mis datos de entrada y lo pongo en mi modelo. Y teniendo esto, pues ya vamos a poner, por ejemplo, aquí voy a decirle, quiero que me hagas una predicción de 1960, 01 a 1960, 12. Obviamente estos datos ya los tenía porque al final de la base ya tenía esos datos, yo ya tengo los resultados, pero esto me va a permitir decirle, bueno, yo tengo hasta 1959 y a ver qué me dices, ¿no? Como si no lo supiera. Bueno, pues aquí está, le digo, a ver, tu modelo, haz de cuenta que tienes hasta 1959 y dime cuánto sería el valor en 1960, que yo ya lo conozco. Entonces, pues le digo, pues aquí me da los cálculos, ahí me dice muchas variables, muchas cosas. Entonces aquí está la figura, aquí están los valores y en azulito me marca la predicción. Y como ustedes pueden ver, pues es bastante buena, porque más o menos, excepto estos picos hasta arriba y estos que están hasta abajo, pues sí le pegó bastante bien. Entonces, ahora vamos a decirle, vamos a hacer un pronóstico fuera de la muestra, es decir, ahora sí, valores que no conozco. Le digo, pues hasta 1960 tenía, pues ahora calcúlale 1961, todo 1961. Pues aquí está, le digo, estos los valores, dime qué piensas tú. Y aquí están los valores, hasta donde estaban los puntitos, o sea, lo que ya sabía, y aquí está haciendo la predicción de las ventas en 1961. Y como ustedes
pueden observar, eso es bastante acertado. Entonces, de esta forma, con esta herramienta que es una maravilla, yo aquí en esta primera etapa, en celda, le dije de 61 en adelante y tuve que decirle 61, pero tuve que ver el valor final de mi muestra. Pero afortunadamente esta herramienta es tan poderosa que le digo, hazme una predicción futura para el año siguiente. ¿De dónde? Pues de donde te dije. Entonces yo aquí le digo con una herramienta que se llama Make Future Data Frame, le digo, hazme el siguiente, con esa instrucción, le digo, hazme el siguiente, ya sabe, la herramienta es tan poderosa que ya sabe, y yo no le digo, dame el siguiente año de donde tengas, y esto se hace a nivel de días, y dame 365 días. Entonces analiza, es tan poderosa esta herramienta que analiza y me da las predicciones, y aquí está toda la serie completa con su predicción que es hasta el final, esta parte. Entonces, esto, créanme, es una maravilla. Después, automáticamente esta herramienta es tan poderosa que me digo, a ver, te voy a dar las componentes, la tendencia, la estacionalidad anual, semanal, aquí están las gráficas, etcétera. Y también tenemos otra herramienta poderosísima que se llama Plotly para hacer una presentación gerencial. Entonces, con Plotly me da muchas herramientas, etcétera, etcétera. No pretendo que en este pequeño ejemplo vean todo, pero es nada más para que vean, por ejemplo, con Plotly puedo hacerle de manera interactiva porque Plotly es una herramienta poderosísima, puedo exportarlo, puedo guardarlo, puede hacer zoom in, zoom out, que me diga todas las predicciones, que me diga por año, que me diga cada 6 meses, que me diga por semana. Aquí están los cálculos por semana de 61, me digo por año, por mes, aquí están los cálculos por mes, y aquí por cada 6 meses, aquí está cada 6 meses, agosto, julio, septiembre, etcétera, y me digo por año, sí, y que me lo diga por todos. Entonces aquí está. Entonces es impresionantemente poderosa esta herramienta y con esto creo que es muy, muy importante. Como ustedes pueden ver, este cálculo tardó 17 segundos en todo esto. Bueno, pues eso es todo por hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguiremos en otra cápsula haciendo énfasis en esta gran herramienta. Entonces, muchas gracias.